partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder, como desde hace 16 años. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Hoy, como siempre les digo, dos invitados de lujo, Agustín Echevarne, economista, y Félix León, profesor de Derecho Constitucional. Un breve comentario que les quería hacer antes de que empiece el programa. A veces, como les digo, siempre son obviedades, ¿no? Pero que bien vale la pena recordar. En estos días donde volvemos a tener ahí enfrente aquellas imágenes de lo que vivimos en el 2001, nuevamente a partir de la triste noticia de la muerte del expresidente Fernando de la Rúa, un hombre, un demócrata, un republicano, en verdad. Y hay muchas lecciones que tenemos a partir de aquella época. La historia lo va a juzgar en cuanto a como presidente y a lo que pasó. Es un hecho realmente reciente. Pero lo cierto es que aprendimos algunas cosas. Siempre hay una frase que yo repetí hace muchos años: los males de la democracia se curan con más democracia. Y eso fue lo que efectivamente ocurrió, porque en otra época eso se hubiera resuelto con un golpe militar. Y a partir de ese desencuentro y de todo lo que pasó, sin embargo, lo hemos resuelto dentro de la democracia y de las instituciones. Y aunque vamos de recesión en recesión económica, de eso vamos a hablar también, que es uno de los temas que no logramos resolver, hemos conservado la República. Pero así como hubo nunca más de los hechos, diríamos, de la dictadura, y sería bueno que haya un nunca más de la corrupción, porque justamente otra instancia superadora sería, de alguna manera, que más allá de la legalidad, donde según la Constitución toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sí tengamos una exigencia mayor con los gobernantes y con los representantes de la sociedad y del pueblo. Y me refiero a que estamos dando por natural una serie de hechos que para cualquier ciudadano, en cuanto a la igualdad de la ley, ante la ley se refiere, no se aplica la misma acción. Porque cualquier persona que va a buscar un trabajo en un banco o en un supermercado, cualquiera de nosotros o cualquiera de ustedes, seguramente si tiene un procesamiento de alguna de las causas que muchos de los que en este momento se están presentando a la elección, en este caso, por ejemplo, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con procesamientos o pedidos de prisión preventiva, o otros que ejercen cargos en las legislaturas y en el Senado, como Carlos Menem. Lo cierto es que, o sindicalistas que tienen temas judiciales no resueltos, lo cierto es que sería bueno que exijamos a aquellos que están representando al pueblo una mayor transparencia y elevemos la vara, ¿no? Más allá de lo que diga la ley. Así que ese es un poco el tema a lo que yo me quería referir, y sería bueno para la República, porque somos nosotros los ciudadanos, y en medida que esto se expanda en la opinión pública, en que vamos a mejorar esta democracia y que muchos otros males de la democracia se curen con más democracia. Después de la pausa vamos a hablar con Agustín Echevarne y Félix León. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Aquí estamos con Agustín Echeverne. Gracias por venir, Agustín. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, por estos días hay muchos temas de cara a las elecciones que están en boca de algunos sociólogos, las notas, las entrevistas en cuanto a las encuestas, y yo me pregunto en qué medida va a incidir en las PASO, son el 11 de agosto, los números que tenga uno u otro. Algunos dicen que en caso de que haya un alto porcentaje a favor de la fórmula Fernández-Fernández, eso puede provocar fuga de capitales, que suba el dólar y digamos que se desestabilicen estas variables que ahora están más estables, el dólar y demás. Algunos dicen que sí, otros dicen que no va a pasar eso. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, en realidad está claro que la Argentina se enfrenta a una situación binaria, porque esta estructura donde se ha armado una grieta con dos visiones muy diferentes, obviamente hace una visión hacia adelante muy complicada. Si ganara la fórmula Fernández-Fernández, efectivamente puede haber un intento de salida de capitales que el gobierno va a tratar de simplemente de tranquilizar porque tiene los dólares del Fondo Monetario y demás. Pero eso sería porque más allá de lo que diga Fernández hoy, la gente mira el pasado. Mira, esta gente ya gobernó, de alguna manera, el kirchnerismo en la Argentina. Con lo cual, la sensación que uno tiene es que no van a defender la propiedad privada, porque en aquel momento hicieron el robo a las AFJPs, que fue efectivamente un robo, a gente que tenía su propia cuenta de capitalización, sabía cuánta plata tenía y de un día para el otro se lo sacaron para repartirlo. Y se dieron a 3 millones y pico de personas que no habían hecho los aportes, se les regaló la jubilación. Pero eso fue una transferencia de riqueza muy fuerte. Después vino lo del YPF, lo de Aerolíneas Argentinas, una cantidad de temas. Claramente no es un grupo de gente que confía en la propiedad privada. Con lo cual eso sería visto desde el lado de los inversores como una cosa muy negativa. Dicho eso, en las últimas semanas hubo un repunte de las encuestas de Mauricio Macri. Con lo cual yo no sé si va a ser tan grande esa diferencia en primera vuelta. Vamos a verlo, falta muy poco, falta un mes. ¿A qué se debe esta estabilidad de algunas variables? Bueno, apenitas baja el riesgo país, las tasas siguen altas, pero apenitas bajaron, el dólar ahora subió un poquito, pero está estable. Bueno, en realidad bajó bastante el riesgo país. Llegó a estar en 1000, ahora está debajo de 800. O sea que bajó más de 200 puntos. Con lo cual fue una baja considerable. Y fue por dos temas. Por un lado, porque una baja en la tasa de interés de Estados Unidos de largo plazo. Una sensación de que la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés porque la economía americana está en una expansión muy larga, pero se teme que pueda volver a entrar en recesión. Ese cambio en la Reserva Federal hizo subir a todos los bonos emergentes. Y la Argentina subió más que el resto. Y subió más que el resto porque coincidió primero con las fórmulas presidenciales, que de alguna manera el bajarse Cristina Kirchner al segundo nivel fue un poco de tranquilidad, y cuando se incorpora Pichetto en la fórmula de Macri, también da una sensación de mayor gobernabilidad hacia el futuro. Pues finalmente lo que vamos a vivir, gane quien gane, es que el próximo mandato, sea quien sea el presidente, va a tener que sentarse con la oposición, porque Argentina necesita un proceso de reformas estructurales muy profundas, que si no las encaramos, vamos derecho al default nuevamente. Y recordemos que Argentina, como decías vos hace un rato, vamos de recesión en recesión, 5 recesiones en 10 años. De forma tal que ahora que empiece una suave salida, con suerte, si las cosas funcionaran bien, la realidad es que si no se hacen las reformas, vas a tener una recaída y puede ser muy grande. Cuando hablas de las reformas, sabemos que hablas de la laboral, como siempre hablo en este programa, la previsional, la tributaria, ¿verdad? Sin duda, es un conjunto de reformas. Yo creo que la primera de todas que hay que hacer es la reforma de la moneda, una reforma monetaria. Argentina requiere tener una moneda fuerte. Los países que tienen monedas débiles tienen alta inflación y alta devaluación. Y eso les impide recuperar los salarios reales. Los países que tienen monedas fuertes, entonces, eliminan esa posibilidad, que es salir de los problemas devaluando. ¿Por qué significa salir de los problemas devaluando? Básicamente subir la pobreza. ¿Qué hizo el año pasado el gobierno? Tenía un problema muy fuerte de déficit fiscal, hizo una bruta devaluación, no tan brutal como la de Duhalde, que fue de 1 a 3, pero fue una devaluación de más de un 100%. Y por supuesto, cuando tenés una devaluación del peso muy grande, te sube el tipo de cambio más del 100%, los precios subieron más del 50%, en realidad el 57% en los últimos 12 meses, y después de eso los salarios siempre se quedan por detrás. Significa que la devaluación significa dar una cierta solución a las empresas a cambio de agravar la pobreza, a cambio de bajar el salario real. Entonces esa no es una buena solución. Cuando se elimina eso y tenés una moneda fuerte, entonces solo te queda hacer las reformas reales, profundas, las que significa hacer una reforma del Estado que te permita bajar los impuestos. Argentina tiene 163 impuestos y debiéramos eliminar 153.
Yo además apuesto que si eliminás 153 impuestos que equivalen al 10% de recaudación, la recaudación aumente. Si no es en un año, serán 18 meses. Pero va a haber una recuperación muy fuerte de la economía. Pero nadie se anima a hacerlo. Y cuando bajaron los impuestos no habían bajado el gasto, que fue lo que ocurrió en este gobierno al principio. Bajaron impuestos, pero no habían bajado el gasto. Sí, pero funcionó. Cuando bajaron los impuestos al agro, el agro reaccionó con un fuerte aumento. Ahora bajan los impuestos, por ejemplo, al sector automotriz para las ventas de los autos, y aumentó, en los primeros días de julio ya tenés 50% más de ventas de los autos. Es decir, hay una reacción a la baja de los impuestos indefectiblemente. Estados Unidos bajó fuerte los impuestos y la recaudación aumentó. Un poquito, pero aumentó. Por supuesto, Estados Unidos también tiene el problema del gasto. Si no solucionas el problema del gasto, tenés un problema. Acá hay que hacer las dos cosas. Hay que tener una reforma estructural del gasto, pero para hacerla tenés que tener una economía en expansión. Y para tener la economía en expansión, la reforma monetaria es la clave, porque si cambiás la moneda, se desploman las tasas de interés. ¿Estás de acuerdo en cambiar la moneda? Pero por supuesto. ¿A qué moneda? ¿El dólar? Mira, yo creo en la competencia de monedas, pero se puede hacer una dolarización, se puede hacer una convertibilidad como ya hicimos. La convertibilidad funcionó muy bien en Argentina. Tuvimos 10 años de inflación cero. Los últimos 3 años había inflación negativa. Las exportaciones aumentaron todos los años, salvo el año 99, porque hubo una flor de crisis en nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Entonces, por eso cayeron las exportaciones. Pero eso nos hubiese ocurrido con cualquier sistema monetario. Lo que pasa es que eso no funciona si no bajan el gasto. Eso puedes hacer todos los firuletes que quieras, pero si no bajan el gasto y gastás más de lo que tenés... Totalmente, porque finalmente, ¿por qué cayó la convertida? Claro. Por el gasto. Tuviste un aumento del gasto, luego de eso... Ese es el gasto que le dejó, vamos a explicarle a la gente, Menem a De la Rúa. Ese enorme déficit. Digamos, el primer gobierno de Menem hizo un ajuste del gasto importante, hizo las privatizaciones y demás. El segundo gobierno fue mucho más laxo, se lo sacó encima a Cavallo, si ustedes recuerdan. Después se volvió para atrás en la reforma laboral en gran medida, y después se permitió a las provincias endeudarse que antes tenían prohibido. Y las provincias empezaron a hacer un jolgorio de gasto público. En la provincia de Buenos Aires, la principal, hizo un aumento fenomenal del gasto. El banco de la provincia estaba totalmente quebrado si se mantenía la convertibilidad. Y por eso Duhalde quería hacer la fenomenal devaluación que finalmente hizo, para salvar a los bancos. Pero fue un robo a los pobres para darle a los ricos. Para terminar, ya me queda poco tiempo, ¿por qué vos ves que las campañas de la oposición se basan en vamos a ponerle más plata en el bolsillo a la gente? Y la del actual gobierno es no hablemos de economía, hablemos de otra cosa, hablemos de la lucha contra la corrupción, hablemos de las obras. Esos son los discursos, ejes y otros temas más. ¿Qué le dirías a la gente que piensa que le pueden poner mágicamente más plata en el bolsillo? O sea, que ¿esto es factible y cómo sería? Eso no funciona, no funcionó nunca. La sensación que uno tuvo en el gobierno de Cristina Kirchner es que eso fue lo que ocurrió, que se le pusieron más plata a la gente. ¿Qué pasó? En realidad empezó mucho antes. Empieza con el congelamiento de las tarifas que hizo Duhalde y mantuvo Kirchner. Y se mantuvo por muchos años. Cuando uno congela las tarifas, ¿qué es lo que ocurre? Te baja el costo de lo que vos estás pagando porque la inflación continúa. Vos tenés las tarifas congeladas, la inflación continúa, tus salarios siguen subiendo y cada vez lo que pagás en función de las tarifas es menor. Una persona media en Argentina pagaba un 13% de sus ingresos en tarifas de servicios. Eso bajó al 3%. Por lo tanto, te sobraba 10%. Con ese 10% del salario, un mes te compras un televisor, otro mes pagabas la cuota para comprarte una heladera, es decir, tenías un boom de consumo y la gente se sentía muy bien. Ese es el equivalente a vivir de tu tarjeta de crédito. O decir, vos hipotecás tu casa, por ejemplo, y esos meses vivís muy bien, pero te estás comiendo el capital. ¿Cuál es el capital que nos comimos? La energía. Entonces después tuvimos un problemón porque dejamos de exportar energía, empezamos a importar. Cuando importás energía es mucho más cara y alguien la está pagando, por más que a vos te la subsidien, alguien la está pagando y ahí aparece el déficit fiscal. Y ese déficit fiscal que fue creciendo, creciendo y creciendo, termina siendo una bomba de tiempo espectacular, que heredó Mauricio Macri y no corrigió, o corrigió en parte, pero solo en parte, con lo cual mantuvo el déficit durante varios años y por eso fue acumulando una deuda muy grande. Entonces ahora está en una situación mucho más complicada y por eso el próximo gobierno no puede repetir lo que hizo ni Kirchner ni Cristina. No se puede repetir porque no hay plata. No se puede repetir porque hoy ya tenés un problema muy grande de deuda,
ya tenés al Fondo Monetario que te está prestando y además lo tenés que te está vigilando porque te está diciendo yo no te renuevo las cuotas. Sí, la imaginación de los políticos igual es muy frondosa y nunca se sabe de dónde van a sacar un conejo de la galera que puede sorprender grata o no gratamente a los ciudadanos. Pero nunca es gratis. Si haces alguna de esas cosas que le das alguna cosa extra, va a ser muy rápida la consecuencia. Y el gobierno de Cristina sería más grave todavía porque va a empezar en plena fuga de capitales. Si llega a ganar, o de Cristina, de Fernández, si llega a ganar va a entrar con plena fuga de capitales. Por lo tanto va a tener que demostrar que va a ser algo muy razonable si pretende frenarla. Y si no vamos a pasar una crisis importante. Gracias, Agustín. Muchas gracias a ti. Después de la pausa, Félix León. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Aquí estamos entonces en el segundo bloque con Félix León. Gracias por venir, profesor. Gracias por la invitación. Bueno, yo justamente al principio del programa comentaba una serie de temas con respecto a candidatos y demás que están procesados y con algunos, el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que antes también hubo otros candidatos procesados y bueno, de elevar la vara, porque uno se pregunta en cuál es el ejemplo que le está dejando a los hijos, ¿no? Y si esto ocurre acaso en otros países, como para que haya una mayor ética o transparencia. Mira, la Constitución Nacional señala que los diputados, senadores, ministros y vicepresidente de la República están amparados por la inmunidad de arresto. Entonces, generalmente para poder seguirle un juicio a un funcionario de estas categorías que señalaba, se requiere la conformidad de las cámaras respectivas, que puedan las cámaras respectivas acceder al desafuero para que puedan ser. Ahora, muy bien. Esto hay que aclarar que antes de una ley sancionada justamente durante la presidencia de De la Rúa, los jueces no se animaban ni siquiera a iniciar un juicio si no estaban desaforados. Esto cambió con esa ley que permite seguir avanzando. El juez puede seguir avanzando, investigando cualquier delito en el que se haya considerado que intervino un funcionario de las categorías que hablábamos. Eso significa que se pueda llevar adelante el juicio hasta con dictar sentencia. El juez puede dictar hasta sentencia, antes no lo podía hacer, ahora lo puede hacer. Así que se ha mejorado, ha habido un paso de avance. De cualquier manera, lo que observamos que todavía se sigue utilizando el Congreso como la cueva de los delincuentes, como una cueva donde vos te refugias allí, tenés los fueros y seguís adelante. Es lo que le pasa a Cristina Fernández de Kirchner y otros más, ¿no? Esto me parece que genera una imagen pública muy mala, desagradable. ¿Cómo? Yo trabajo, tenemos dificultades para sobrevivir en un ámbito donde los precios han dejado a la clase media prácticamente en la pobreza. La clase media la han dejado en la pobreza, y esto es gran responsabilidad del gobierno. Yo creo que todo esto es lo que genera una situación de desencanto de la gente. ¿Cómo? Los que roban están amparados y van al Congreso, son diputados,
Esta es una imagen muy negativa. Se ampara mucho en esto, en el Pacto de San José de Costa Rica, que prevé que se puede, se puede a un funcionario o a un funcionario se lo puede, hacerle un juicio, hacerle un juicio. Pero dice, tiene que haber condena. Este es un límite un poco serio, porque a veces no hay condena, hay simplemente procesos que se están haciendo, elaborando, muchos lo estemos viendo, todavía no hay condena. Y esto también genera una imagen muy negativa de todos ellos, de la situación en general, porque siempre están amparados por algo. Los delincuentes siguen amparados. Y con esta historia hay que acabar. Ahora, muy bien, la Cámara Nacional Electoral, sobre esta cuestión, dijo que hay que hacer una distinción entre ser elegido y elegir. Elegir cualquier ciudadano puede ser. Inclusive un preso en la cárcel tiene derecho a votar. Pero no tiene derecho a ser elegido aquel que es sospechado de haber incurrido en un delito. Esto es algo que es inaudito, que nosotros tenemos en la Cámara varias personas de un partido político determinado que están bajo las instancias de los jueces, que están tratando de llevar adelante todos los procesos. Esto es lo que genera allí una situación que creo que habría que reformar la Constitución en ese sentido. ¿Ah, sí? Sí, habría que reformar y hay que sacarle los fueros a los diputados y los senadores, porque son ciudadanos como nosotros. Y si no hay igualdad ante la ley. A cualquier persona no lo toma ni en un supermercado, ni en un banco, en ningún lado, si vos estás procesado. Sí, pero de porque te buscan antecedentes o siquiera te prestan, si tenés deuda. Sí. A veces no te dan ni te dejan hacer un negocio si tenés deuda, deudor moroso. La inmunidad de arresto, al fin y al cabo, se está transformando en eso, en una casa, en un lugar donde los delincuentes se encuentran felices. ¿Qué le contestaría a aquellos candidatos y demás que ahora están diciendo, y juristas, que son perseguidos políticos, que los que están presos, todos, que tiene a Fernández Kirchner, algunos de los que están presos que son perseguidos, que van a rever todas las sentencias? O sea, realmente me cuesta creer que sea una persecución política, porque pasó por varias instancias, varios jueces, y hay muchas pruebas, pero bueno, todavía no hay sentencia en algunos casos. Sí, pero esto habría que quizás hacer una reforma en este sentido, porque vuelvo a repetir, es un privilegio. Han transformado a la inmunidad de arresto, que era una manera de proteger contra las influencias del Poder Ejecutivo sobre la Cámara, lo han transformado en un lugar donde los delincuentes están viviendo gratamente bien, con un muy buen sueldo además. Bueno, pero Stornelli, el fiscal, tampoco se presentó con ese argumento de los fueros ante el juez Ramos Padilla, en Dolores. Esto es un episodio que parece que hay bastante complicación allí, ¿no? Es difícil, pero en principio, al respecto, yo digo, si un hecho ocurrió en el ámbito del lugar de impera el gobierno federal, ¿no? Por ejemplo, en un ente público, en una universidad pública, nacional, allí intervienen siempre jueces federales. Todo lo que es el ámbito federal, solamente los jueces federales. Esto es lo que ocurre. Bueno, para terminar, sí. ¿Qué le diría a la gente en esta situación como hombre honesto, profesor de Derecho Constitucional, de cara a las elecciones? ¿Cómo está viviendo este momento el país? Con mucha preocupación, porque yo veo que el cuarto año de su presidencia, él tiene que recurrirse a la polarización. Miren que allá está el cuco, vótenme a mí que yo soy mejor. Por lo menos no tengo imagen de delincuente como tienen los otros. Y esto me parece que es muy negativo. Cuando hay que votar por convicción, no por polarización. Yo quiero voto confiado en que esa persona es la que va a mejorar nuestra situación. Porque hace varios largos años ya, Menem, todos de la nos Rúa, pusieron frente al abismo. Exactamente. ¿Yo o el caos? Exactamente, cambiemos. Sí. Cada vez estamos peor. Cada vez estamos peor. Entonces, yo creo que es necesario en esto una gran revisión y que cada persona elija por sí mismo, es decir, y el candidato que por sí mismo lo merece, y no por la polarización. Esto me parece es algo muy mediocre y muy lamentable que ocurra en nuestro país en este momento.
Bueno, de alguna manera es una de las tantas etapas que deberemos superar como democracia, ¿no? Porque ya, como yo decía al principio del programa, hemos superado una. No hay más golpe, la democracia se cura con más democracia, aunque hubo algunos que dijeron que hubo un golpe democrático de la Rúa entre el peronismo, parte del radicalismo y empresarios, pero la historia lo juzgará. Pero sí, esa etapa la superamos. Lo que ¿no? se superó definitivamente en nuestro país, creo que para siempre, es los golpes de Estado. Es lo que acabo de decir, Sí, claro. exactamente. O sea, Eso se hay una superó. etapa que ya superamos, pero nos falta. Claro, esta otra etapa. La que no puede ser que sea el refugio de delincuentes el Congreso. Claro, nunca más a la corrupción también, agregarle, ¿no? Exactamente. Eso, Félix. Bueno, gracias por haber venido. Que Gracias está difónico, igual vino. Sí, un poquito. Se me fue un poco en hablar porque... Gracias. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar aquí en Dame el Poder la semana que viene y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien. Pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia.